bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINARTE. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre el océano como patrimonio de la humanidad. Un poco para conocer también lo que se conversó y los compromisos a los que se llegó en la Cumbre de los Océanos que tuvo lugar en junio en Francia y en el cual pues Costa Rica tuvo un papel protagónico. Hablar de los océanos es bien importante, pues como sabemos cubren prácticamente la mayor parte del planeta en que vivimos y tienen una superficie de 361 millones de kilómetros cuadrados. Ahí hay infinidad de flora, de fauna, es fundamental para la vida en el planeta, es el pulmón de nuestro planeta Tierra y pues es importante que tomemos conciencia de la importancia de preservarlo para futuras generaciones. Para hablar sobre este tema nos acompaña en esta oportunidad María Fernanda Morales Camacho, académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Bienvenida una vez más a Una Mirada. Muchas gracias, encantada. También está con nosotros Paola González Vargas, quien es asesora de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional. Bienvenida. Muchas gracias. Y también está con nosotros Sebastián Barquero Zúñiga, que es gerente de Estrategia e Incidencia de la Fundación Amigos de la Isla del Coco. Qué gusto tenerlo acá. Bueno, tal vez inicialmente me gustaría que hiciéramos como un breve recorrido en torno a por qué es tan importante hablar de los océanos. Porque los océanos yo creo que existen incluso antes que las placas continentales y todos los territorios, ¿verdad?, terrestres. Pero ¿por qué hoy se ha tomado conciencia sobre la importancia de hablar de los océanos? Bueno, en una pequeña oración, porque son fuente de vida, ¿verdad? Y eso implica muchísimo a nivel político, a nivel económico, social, cultural, ¿verdad? Incluso espiritual. Han estado allí a lo largo de la historia, es decir, los océanos, mares y océanos han sido fundamentales para el desarrollo de la humanidad, ¿verdad? Un elemento fundamental en el transporte marítimo a lo largo de la historia. Interesante que hasta en los últimos años es cuando hemos venido hablando del océano, de los mares, desde una perspectiva dentro de lo que llamamos en relaciones internacionales la alta política, es decir, que lo llevamos a estos foros internacionales donde se reúnen presidentes, donde se reúnen altos mandos de la política internacional para hablar de los principales problemas que aquejan a estos cuerpos de agua: contaminación, cambio climático, el sobrepesca, conflictos que también impactan en los mares y en los océanos. Entonces se convierte en un elemento fundamental, particularmente porque en estos momentos estamos en una búsqueda de recursos para satisfacer necesidades demográficas y, por ejemplo, y creo que eso lo podríamos hablar en algún momento, satisfacer las necesidades incluso de la transición energética que vivimos. Desde la perspectiva científica, solamente el 3% del mar está explorado. Y eso representa un porcentaje muy pequeño con relación a toda la masa de los cuerpos de agua que doña Maribel mencionaba hace un momento. Eso quiere decir que en este momento, a raíz de los desafíos del cambio climático, se vuelven los ojos de la política internacional sobre el océano, entendiendo que es clave para el equilibrio de los ecosistemas y el equilibrio ambiental. Esto naturalmente tiene una incidencia en las poblaciones costeras, insulares, pero también en el territorio continental y todas las personas, plantas, animales que habitamos la Tierra. Es por esto que hay una conciencia que es muy importante destacar en este momento con relación a la función que tiene el océano para el equilibrio de la vida misma. Bueno, inclusive un país como Costa Rica, que somos 92% mar, la idea de posicionar hoy en día la importancia del ecosistema más grande que tiene nuestro planeta Tierra, que a pesar de que es nuestro ecosistema más grande, hemos puesto a nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Porque es tal vez en el ecosistema que más vivimos y nos desenvolvemos. Pero para un país como Costa Rica, que tiene el 92% de su territorio como un espacio marino,
debemos dejar de darle la espalda al océano y entender las riquezas, la importancia, la funcionalidad para nuestro día a día, ¿verdad? Y también para los desafíos que tenemos como sociedad. Durante la conferencia de los océanos que tuvo lugar en junio en Francia, en que Costa Rica participó activamente como coorganizador, se abordaron muchísimos de los problemas que enfrentan el océano. ¿Cuáles podríamos recapitular que fueron los temas que se trataron como con más relevancia, que sean como de carácter urgente? Bueno, uno de los temas principales es la descarbonización del transporte marítimo, que es clave en cuanto a acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático. Otro de los temas más importantes es el compromiso 30-30, la protección del 30% del océano al año 2030, que plantea que una proporción de este tipo le permite dar un respiro a los ecosistemas del planeta para su posible regeneración. Y en un momento donde ya hemos llegado al agotamiento de la cuota de recursos naturales que los seres humanos podemos utilizar por año, este tipo de iniciativas lo que plantean es esa necesidad de entender cómo la recuperación de los ecosistemas nos puede proveer mayor sostenibilidad de la vida de los seres humanos. Adicional a esto, bueno, también temas muy importantes como la pesca artesanal, que sigue siendo un tema fundamental, el uso de conocimientos ancestrales, de pueblos indígenas, del océano, que tienen mucho que aportar también en el manejo, áreas marinas protegidas, que es uno de los temas más relevantes, monitoreo del océano, protección contra riesgos y muchos otros temas más, pero fundamentalmente, bueno, estos han sido temas a los que se les ha dado muchísimo énfasis. Sí, yo diría que es importante recalcar pues, el avance, esa aceleración en la toma de decisiones que básicamente esta conferencia lo que busca, diferente tal vez a otras convenciones como la biodiversidad, la especie migratoria, la de cambio climático, que sí pues hay un objetivo de tomar decisiones a partir de los acuerdos ya previamente tomados. El UNOC, o esta conferencia del océano, lo que busca es acelerar diferentes procesos y posicionar la importancia del mar en estos otros acuerdos y convenios que tenemos a nivel internacional. Yo diría que un avance importante es lo que se ha tenido con el Tratado de Alta Mar, posicionar que tenemos que como planeta, como sociedad global, buscar la posibilidad de construir soluciones para proteger ese ecosistema de alta mar, que normalmente lo hemos visto como que no es de nadie, hoy entender que es de todas y todos, ¿verdad? Y bueno, tuvimos la ratificación de más de 50 países ya, y se espera que para septiembre ya poder tener más de 70 países en este proceso. Como conversamos desde el inicio, Costa Rica pues tuvo una participación destacada. Muchas personas, sobre todo de las universidades públicas, ¿verdad?, fueron y presentaron sus trabajos, sus investigaciones, aportaron a la discusión. Uno de ellos fue Carlos Morera, quien es académico de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, quien presentó un libro sobre la gestión de los océanos en el trópico. Cuando Costa Rica participa en la organización, llaman a la universidad y la universidad dice, nosotros podemos participar. Y ahí surge la idea de este libro desde la Vicerrectoría de Investigación, liderada por el doctor Jorge Herrera. Esto es un libro que socializa parte de las lecciones aprendidas sobre la gestión de los océanos desde los trópicos, y esto es relevante, no es en general, sino por eso la participación fue muy particular en Niza. Hubieron más de 800 propuestas y la de nosotros quedó entre las 60 que fueron seleccionadas especialmente porque es la experiencia desde el trópico. Nosotros en la universidad hemos abordado mucho, hemos avanzado en conocimientos sobre la gestión de los océanos desde un enfoque muy transdisciplinario, porque el libro no solo se enfoca a la parte de monitoreo, sino que tiene una parte social, una parte de gobernabilidad, legislación, y también propone algunas lecciones aprendidas que pueden ser insumos en las discusiones sobre el manejo de los océanos. El libro es un libro trilingüe, en español, inglés y francés, que se puede bajar porque es de acceso libre, pero también da una discusión, pero no solo es de la academia, eso es importante. Este evento que hicimos, no solo la academia era, digamos, la vértebra,
pero también estaban los pescadores a través de la red de pescadores, estaban las ONGs como Cope Solidar a través de la presidenta Vivian Solís, estaban otros académicos como la profesora doctora Sueli Funlán de la Universidad de Sao Paulo también, que hacíamos un trabajo sobre la gestión de los océanos desde diferentes ópticas. Esto es importante porque nos llevó a varias lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas era que había que monitorear, excelente, que necesitábamos recursos para hacerlo, que el océano no es un espacio vacío, no es un espacio, hay poblaciones que históricamente han habitado los océanos. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, cuando en un trabajo sobre identidad, pesca y mujeres, que las mujeres decían, nosotros pescamos para darle comer a nuestros hijos, mientras que los pescadores hombres lo hacen para vender. Entonces, había diferentes... Entonces, este libro recoge todas esos aprendizajes para socializarlos y que sean elementos que puedan aportar a las decisiones, a la toma de decisiones, a las políticas públicas a nivel internacional. Como explicaba don Carlos, y usted lo mencionaba, Sebastián, tendemos a mirar el océano, ¿verdad?, como algo muy vasto en el cual pues la humanidad no vive. Pero sí tenemos una dependencia absoluta, ¿verdad?, tanto como humanidad como el planeta, del océano. Y no verlo, ¿verdad?, como esa vastedad, sino también la importancia que tiene según las áreas donde nos ubiquemos. Y en este tema relacionado con el trópico, pues Costa Rica tiene un papel fundamental y mucho trabajo que hacer. Completamente. Yo siempre, con mi familia y con mis amigos que normalmente me preguntan mucho sobre temas marinos, ¿verdad?, por el trabajo que tengo, yo lo que siempre les he tratado de explicar es que ni el desierto ni el mar son ecosistemas donde no sucede nada o donde no existe nada. Debajo del mar hay una serie de riquezas, una serie de elementos que nos conectan diariamente con este ecosistema tan importante. Costa Rica, por ejemplo, que es algo que no nos enseñan en la escuela ni en el colegio, al menos a mí no me lo enseñaron, tenemos la cordillera volcánica más grande, que es la cordillera submarina del Coco, y que la isla del Coco es el punto más alto de esta tenemos cordillera. el límite marítimo más grande que nos hubiéramos imaginado, porque yo eso no lo estudié en la escuela. Para mí que éramos de ese tamaño, exacto. y resulta que somos como así. Nos dicen que somos un país pequeño, pero yo le digo siempre a mis amigos y amigas y a mi familia, nunca digan que somos un país pequeño, somos un país gigante. Tenemos más de 500,000 kilómetros cuadrados de espacio marino. Exacto. Lamentablemente, como lo mencioné, le hemos dado la espalda al océano durante muchos años. Y por dicho, ahorita hay una necesidad, porque sabemos la importancia que juega el océano para temas de cambio climático, para mitigación y adaptación, y entendemos también que Costa Rica tiene que dar ese paso a cambiar este modelo de desarrollo que se ve inclusive en términos de modelo de desarrollo, donde hemos tenido un modelo de desarrollo concentrado en la gran área metropolitana y las costas siguen estando rezagadas en términos de desarrollo. Tenemos que, desde ahí llegamos, ya se ve cómo hemos formulado nuestra identidad de país, y tenemos que entender que somos un país marino. Y la contaminación también fue uno de los puntos que fue relevante durante el encuentro. Incluso hubo un llamado de atención de que se están alcanzando cifras de contaminación bastante preocupantes. Sí, así es. En este momento, bueno, parte del trabajo que realizamos en la universidad está vinculado a las investigaciones en contaminación por plásticos, microplásticos y macroplásticos, y también contaminantes emergentes como antibióticos y otros contaminantes que ponen en riesgo la salud de los ecosistemas marinos. La contaminación es invisible. Los seres humanos no podemos muchas veces entender cómo funcionan los efectos colaterales de estas sustancias dentro de nuestros cuerpos, los cuerpos de los animales y las plantas que consumimos también, y esta situación realmente nos pone muy en riesgo y genera muchas de las circunstancias de salud actuales que nuestro propio sistema tiene que de alguna manera mitigar. Es decir, la contaminación es uno de los principales factores de enfermedades que en este momento tenemos que atender mediante nuestros sistemas de salud y que estamos pasando desapercibidos. Entonces, por eso, desde el punto de vista político, hay un llamado muy importante a generar acciones
para que esta contaminación, desde lo más pequeño, que son los microplásticos que no podemos ver y percibir, hasta las grandes contaminaciones por textiles, plásticos, contaminaciones en la playa, en el mar, se reduzcan, pero no solamente se reduzcan, sino también se genere una alfabetización en la población de cuáles son los impactos que la contaminación y el consumo excesivo puede generar, porque también mucho de esto está ligado al hiperconsumo que se genera por parte de los seres humanos. Compramos productos que están envueltos en plástico o textiles que tienen mucho poliéster, que tardan años en degradarse, y al final esto nos pasa una factura a nosotros mismos como población. Es importante señalar aquí que la contaminación en el océano no necesariamente se genera en las playas, ¿verdad? Porque tal vez alguien dice, ay, pero yo nunca voy a la playa, yo vivo aquí en la montaña más alta del Valle Central y lo que yo produzca de basura nunca va a llegar al mar, y no es así, como dice un rótulo muy sabio que hay en la avenida central de Costa Rica, ¿verdad? Dice, el mar inicia aquí. Y tal vez esa es la primera conciencia que tenemos que tomar, ¿verdad? Que todo lo que se genera en tierra de alguna forma llega al mar, la contaminación. Correcto, porque las fuentes de agua están interconectadas. Todo lo que se produce en la tierra, nuestra actividad cotidiana, tiene una incidencia directa en el océano. Y bueno, hay volúmenes de contaminación que son los que nosotros percibimos, por ejemplo, en la basura y en el tratamiento que generamos en tierra, pero también hay contaminación masiva por sustancias, por explotación petrolera y por otras actividades que sí se generan directamente en el mar, que también tienen grandes riesgos. Un tema del que no hablamos mucho, pero que también es muy importante, es por ejemplo la contaminación por residuos nucleares, que las corrientes marinas están presentes en todo el planeta, se mueven, no son estáticas, y entonces la contaminación se distribuye de maneras que no nos podemos ni siquiera imaginar. Hoy estamos sentadas aquí conversando, pero en este momento la contaminación que sucede al otro lado del planeta tiene una incidencia directa en nuestras actividades. Todos los pesticidas que se utilizan para los grandes cultivos, todos los antibióticos que usamos también de manera cotidiana en los animales, en las personas, de alguna manera tienen su incidencia en esta actividad de contaminación del mar. Sí, nuestros océanos están amenazados, se amenaza también, ¿verdad?, esto como patrimonio de la humanidad. No obstante, se dieron pasos importantes en la reunión celebrada este año, de los cuales vamos a hablar más adelante. Vamos a ir a una pausa, quédese con una mirada que ya regresamos. Regresa usted a Una Mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. hoy con el tema de los océanos como patrimonio de la humanidad. Esto un poco para conocer de lo que se habló en la Conferencia de los Océanos que tuvo lugar en junio en Francia, en la cual Costa Rica fue pues una figura bien importante, aportes de las diferentes profesionales de nuestras universidades públicas y otras instituciones estatales estuvieron ahí, dijeron presente y analizaron las diferentes situaciones que enfrentan los océanos que de una u otra forma amenazan tanto a la humanidad como a la estabilidad del planeta. Otro de los temas que ustedes mencionaron que me gustaría abordar, porque tal vez, ¿verdad?, aquí lo más importante es tomar conciencia de algunas cosas que son tan parte de nuestra cotidianidad que creemos que eso no afecta. Y usted lo mencionó brevemente, pero quisiera retomarlo, el tema del tráfico marino. No solo se da, ¿verdad?, una transportación constante de mercancías entre continentes, entre países, sino que también ahora hay alta criminalidad en los océanos también. Entonces, ¿cómo lo abordaron en la conferencia? ¿Qué se piensa hacer al respecto? Bueno, es un tema bastante complejo porque uno de los grandes retos es la descarbonización del transporte marítimo. Cuando vamos a las estadísticas podemos ver, por ejemplo, que la gran cantidad de bienes que consumimos se transportan a través del mar, y a veces, muchas veces nos desconectamos de esto, ¿verdad? Cuando ordenamos tal vez algo en internet, no necesariamente pensamos que viene y cruza, ¿verdad?, medio planeta para llegar a nuestra casa. Y tampoco pensamos, por ejemplo, porque esto es un tema a veces como hilar más fino, cuáles son las emisiones de dióxido de carbono de cada elemento que yo compro, por ejemplo, ¿verdad? Y eso cómo incide en términos del cambio climático, cómo incide, por ejemplo, en términos de la contaminación.
La contaminación por transporte marítimo es muy compleja porque tiene que ver con un tema de sonido, por ejemplo. Tenemos mucho ruido en los océanos y eso afecta a los ecosistemas. Tiene que ver con un tema de desechos. No solo tiene que ver con los hidrocarburos, sino con una complejidad de desechos que se generan en los barcos, ¿verdad? Orgánicos y de otro tipo, sumamente tóxicos en algunos casos. Tiene que ver con un tema que es bastante complejo, como las especies invasoras, que bueno, nosotros en Costa Rica hemos tenido algunos problemas en su momento con el pez león, ¿verdad? Tiene que ver con un tema incluso vinculado a la criminalidad, y la criminalidad nos envía una dimensión mucho más compleja, porque no solo tiene que ver con piratería, que puede sonar un poco lejano para nosotros, pero si nos vamos a Medio Oriente, por ejemplo, y a zonas bastante tensas, podemos ver que es un grave problema y eso eleva los precios del transporte internacional, y para un país como Costa Rica tiene un impacto directo. Criminalidad tiene que ver también con la penetración de las redes de narcotráfico en el transporte marítimo, ¿verdad? Y nuestro país, creo que todos y todas hemos visto en las noticias los efectos que eso tiene, cómo cada vez incautan más de lo que nos damos cuenta, porque hay mucho de lo que probablemente no nos demos cuenta en los diferentes puertos europeos. Es decir, hay elementos que están vinculados directa o indirectamente. Uno de los grandes temas, la descarbonización, no es sencilla. Todavía la gran cantidad de la flota marítima internacional funciona a partir de los hidrocarburos. Incluso tuvimos la oportunidad de estar in situ en una embarcación que funciona con amoníaco, y hacer esa conversión es sumamente compleja y no necesariamente llegamos a eso que es que en la parte climática se conoce como el net cero, ¿verdad? El que no va a haber emisiones completamente, siempre va a haber contaminación. Dos elementos fundamentales acá, y lo mencionaba Paola en su momento, es la voluntad política. Hay voluntad política para hacer esta transformación en el transporte marítimo, y la otra, que es también bien compleja, ¿dónde están los fondos? Porque es sumamente costoso. Y quisiera tal vez aquí agregar algo, porque uno de los temas que también se discutió en la conferencia es el financiamiento, ¿verdad? Es decir, ¿dónde vamos a tener el dinero para hacer las cosas? No solo en temas de transporte marítimo. Y solo para un dato acá, en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? El objetivo de vida submarina, que es tal vez el que compete más, es el objetivo menos financiado. Así es. Y eso significa que tenemos problemas sumamente complejos, pero todavía no tenemos necesariamente toda la voluntad política. Hay iniciativas, y el otro problema es muy grande, que es quién, cómo, cuándo van a darle el dinero. Y todo esto también repercute en algo que ustedes mencionaron en el bloque anterior, que tiene que ver con la conservación general de los recursos marinos, que no solo se afecta, ¿verdad?, la flora y la fauna de los océanos, sino que de esto, de alguna forma, también tiene una repercusión sobre la pesca y la soberanía alimentaria. Sí, nosotros, bueno, Costa Rica es un país donde la pesca ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades y las comunidades costeras. Pero además de esta actividad de la pesca artesanal, que quizás es con la que estamos más familiarizadas las personas, también sucede pesca a gran escala. Y la pesca a gran escala tiene también sus consecuencias medioambientales, tal como lo estaba mencionando María Fernanda con el tema del transporte marítimo, pero abre el espacio para el desarrollo de otras prácticas que no son tan beneficiosas como lo es la pesca ilegal. Sí, el tema de la pesca ilegal, pues evidentemente tiene muchísimos matices. La pesca ilegal, la pesca no documentada, no regulada. Yo creo que todavía hay muchísimas brechas en términos de abordar esta problemática. Está vinculada también con las subvenciones que se le dan a la pesca, ¿verdad?, que es un tema que también se habló durante la conferencia, pero que seguimos sin tomar decisiones claras. Lamentablemente todo eso también está vinculado con la seguridad en alta mar. Tenemos actualmente la imposibilidad de
proteger y tener un control efectivo sobre todos nuestros espacios marinos. Costa Rica sigue teniendo, yo creo que en general el planeta sigue teniendo problemas para poder observar su océano como observa otros ecosistemas. Ya existen algunas plataformas que en nuestro país pueden ofrecer estos servicios y pueden acompañar las labores de gobierno, pero lamentablemente los mismos problemas que se repiten a nivel mundial, falta de financiamiento, capacidades institucionales reducidas, aún no nos permite dar ese salto a atender estas problemáticas como creeríamos que debemos darle el lugar que se merece. Sí, con usted coincide Leonardo Merino, quien es el coordinador del Programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores, quien nos habla sobre la importancia del trabajo conjunto, tanto entre instituciones como entre gobiernos, pero también entre las comunidades, para tomar medidas que promuevan una mejor protección del recurso marino. Una de las cosas interesantes que encontró el capítulo ambiental del informe Estado de la Nación es que el esquema institucional en materia marina ha venido variando con el tiempo de manera muy marcada. Llega un gobierno y crea un tipo de viceministerio, llega otro y lo elimina. Se han creado como formas de gobernanza muy diversas, una estructura institucional muy diversa. Por supuesto que tenemos el SINAC y el Ministerio de Ambiente, pero el SINAC en particular, que es la institución encargada de la parte de protección con muchísima claridad. Pero también, como están las costas involucradas y los mares y no hay formas de gobernanza, ya en la práctica, digamos, de ordenamiento territorial, por ejemplo, en la parte marina, entonces los actores que se involucran son todos, las municipalidades, por ejemplo, el ICT que hace y participa en los planes reguladores costeros, el INCOPESCA, por supuesto, que es la entidad que tiene que ver con el tema de pesca y de uso de los recursos, tiene que estar ahí metido. El IMAS, que es, por ejemplo, las vedas vinculadas con la protección de las especies de pesca para la población, esas vedas las da la parte social del gobierno, no la parte ambiental, y la trata como un tema social, por cierto, que es algo complicado, la trata como un problema de pobreza extrema, que es una discrepancia interesante, en realidad es una prohibición a trabajar, incluso quien no es pobre extremo, si no puede trabajar, pues se mueve, ¿verdad? Entonces es una situación compleja. Entonces, las instituciones sociales, ambientales y de pesca, y además las que se encargan de fomento o el desarrollo productivo, el MEIC, el MAG, ¿verdad? Todas las instituciones, las grandes instituciones económicas, tienen que tener una gran conversación para crear políticas de Estado con visión territorial enfocada en la parte marino-costera que no hemos tenido, ¿no? Nos costó mucho empezar siquiera a preocuparnos por el mar, eso es completamente correcto. De hecho, los esfuerzos de conservación desde los años 50, puedo decirlo, y particularmente con otro impulso desde los mediados de los 90, han sido muy terrestres, ¿verdad? Muy continentales, muy de la zona terrestre y con mucha desprotección de las costas, es decir, del centro del país. Puedo decir que se nota una nueva preocupación más reciente de volver los ojos hacia el mar dentro de las preocupaciones, no así los grandes logros, ¿verdad? Por ahora bueno, dijimos, tenemos que ampliar el área marina que tiene mucho tiempo de estar en descuido del área marina protegida y bueno, tomamos decisiones y lo hicimos, ¿no? Pero no necesariamente con los recursos y las capacidades para hacerlo bien. En los últimos años, el país pareciera estar mostrando evidencias de un cambio en la narrativa ambiental importante. El informe trató de analizar si era un prejuicio, digamos, creer que estamos hablando más feo del tema ambiental que antes, el ambiente como un obstáculo para el desarrollo, y encontramos evidencias de que así es. Estamos volviendo a hablar de petróleo, de minería, estamos debilitando instituciones ambientales. Hay pleito entre el criterio político y el criterio técnico, por poner algunos ejemplos, ¿no? Es decir, hay un cambio. Hemos estado en iniciativas internacionales a las cuales le hemos dado la espalda. Por ejemplo, en Costa Rica aprobamos el Acuerdo de Escazú,
Se firmó en Costa Rica y después Costa Rica no lo aprobó. Fuimos parte de los países que impulsó una iniciativa para ir más allá del gas y el petróleo en el mundo, la iniciativa BOGA, y en la última declaración de esa iniciativa, en las cumbres estas de cambio climático, Costa Rica no firma la iniciativa. Es decir, estamos en un momento en el que yo pensaría que estar presentes en una cumbre, incluso con el papel relevante que teníamos de ser coorganizadores de la cumbre, no necesariamente garantiza que vamos a tener grandes medidas. Esas medidas creo que no vendrán tanto de ese impulso como de cómo se dé una discusión nacional para construir políticas integradas para abordar este tema, poniéndole a esos recursos, capacidades, dándole prioridad política, que no solo es que hablemos del tema, sino que le demos capacidades. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el tema del cambio climático, que en verdad cada vez dice presente con más fuerza, golpea la mesa con más fuerza, si no es por sequías, por exceso de lluvia, y pues también de alguna forma esto pues también está afectando a los océanos. Por supuesto, el cambio climático es un fenómeno sumamente complejo y pienso que aquí es importante porque a veces hablamos de cambio climático y se vuelve una palabra, ¿verdad? Normal. Normal, se normaliza, sin ánimo también de caer en un pánico, porque tampoco eso ayuda en términos sociales y de política, pero es sumamente complejo. Y es un tema que no solo se debería tratar desde la ciencia, por supuesto que la ciencia da todos los insumos y allí está la labor de la academia, pero también incluso desde la academia hay una labor muy importante de comunicar efectivamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Establecer puentes y ofrecer también soluciones, una conexión más directa con el hacer la política y el ejecutar la política. Como es un fenómeno sumamente complejo, las soluciones no son sencillas, pero eso no significa que sean imposibles. ¿A qué me refiero? Soluciones desde la parte de política pública, que tienen que ver también con financiamiento, la complejidad del fenómeno, y aquí es donde es importante la cooperación internacional, porque no es solo un tema que le compete a Costa Rica y que afecta solo a Costa Rica, no es solo un tema que le compete, por ejemplo, a un país grande o pequeño, es decir, nos afecta a todos. ¿Cuál es el problema? Que nos afecta de formas distintas, ¿verdad? Es decir, el derretimiento del hielo en los polos, ¿verdad? Es algo que parece lejano, pero que nosotros también lo vemos de alguna manera. Eso significa que la cooperación internacional se vuelve fundamental para hacer frente al cambio climático. Bueno, y en esa línea también está todo el tema de los eventos extremos, que cada vez se vienen complicando más a raíz de del cambio climático. Entonces, los huracanes, los tsunamis, las tormentas han también planteado el reto de cómo la población se prepara para adaptarse a estas nuevas circunstancias. En este momento ya en el Pacífico hay islas que tienen alto riesgo de desaparición por hundimiento debido a que los niveles del mar han ido aumentando a partir de estas crisis, y los estados deben responder a la población y a las personas con políticas que les permitan tener una vida cotidiana adecuada en medio de todos estos problemas que se desarrollan a partir de la crisis climática. Por eso es que es fundamental el que entendamos que no hay una marcha atrás, que estamos en un punto de inflexión en la historia de la humanidad que asiste a cambios sistémicos y a cambios estructurales en cómo vivimos cotidianamente, aunque no estemos a la par de la playa. Así es, por eso esta década se le ha llamado la década del océano por las Naciones Unidas, con la intención de que, como decimos normalmente, no podemos proteger lo que no conocemos. Y en esta década se está tratando de invertir muchísimo en conocer el océano. Como ya hablamos, apenas conocemos un 3% de todo lo que significa estos ecosistemas, la importancia que tienen a nivel global, y obviamente tienen un papel trascendental para atender el cambio climático y la crisis climática que estamos atravesando. Por ejemplo, la isla del Coco, que es nuestro espacio insular más lejano de la parte continental, ya estamos empezando a ver las problemáticas que está generando el cambio climático
en nuestra isla, estamos viendo problemas a nivel de migración de especies, estamos viendo problemas a nivel de especies endémicas que están sufriendo los cambios de clima tan abruptos que se están generando en la isla, siendo la isla un ecosistema tan frágil, ¿verdad? Con especies endémicas que les llamamos especies que solo existen ahí. El cambio climático está arrasando con esa biodiversidad y no nos está permitiendo conservarla. Por ejemplo, esto también está afectando inclusive a nivel de los usuarios o de las oportunidades o actividades económicas que se generan en la isla y que también generan una inversión importante para el país. Recientemente nosotros hicimos un estudio que el turismo en la isla genera para el país aproximadamente unos $50 millones al año. Y lamentablemente el cambio climático lo que está haciendo es que las personas que llegaban a observar y hacer turismo sostenible en la isla, observar a los tiburones, observar especies que no se ven en ninguna otra parte del mundo, lamentablemente el cambio climático está generando un cambio en la migración de estas especies y los turistas ya no están viendo las especies que querían ver. Aquí, digamos, tenemos un ejemplo clarísimo de por qué es importante hoy tomar decisiones y actuar ya. Y muy importante, usted lo mencionó, también está afectando a las comunidades, que tal vez deberían ser las primeras interesadas, pero tal vez no existe la conciencia de la importancia que tiene atender el tema de los océanos inmediatamente. Así es, completamente. Tenemos que tomar una decisión porque las comunidades costeras, si ya el propio modelo de desarrollo que tenemos como país las ha dejado rezagadas, el cambio climático va a totalmente vulnerabilizar la situación que tenemos. Sí, tarde o temprano esas consecuencias de las que estamos hablando, pues vuelven a la costa, Así es. ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos que trabajar más en la concientización de las poblaciones. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada, ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de los océanos como patrimonio de la humanidad, la importancia de tomar conciencia de la urgencia de tomar acciones en las comunidades, en los países, en el mundo entero para proteger a los océanos que pues son parte fundamental de la vida en el planeta Tierra y por supuesto del bienestar de la humanidad. Esto en el marco de conocer un poco los resultados de la Conferencia Internacional de los Océanos que tuvo lugar en junio en Francia y en la cual pues Costa Rica fue uno de los coorganizadores. Ahora sí, tal vez entremos un poco en la materia de los compromisos del Acuerdo de Niza para el Océano que se tomaron en esta conferencia. Tal vez, yo sé que fueron bastantes, tendremos que abordar como los más importantes. Ustedes han insistido en uno particularmente a lo largo del programa, que es el tema del financiamiento para investigación científica y el respeto de los saberes tradicionales sobre el océano. ¿De qué estamos hablando? A ver, el tema del financiamiento es el gran reto a nivel internacional. De hecho, creo que es en términos generales. Estamos en una crisis de multilateralismo. ¿Eso qué significa? Que hay una serie de problemas que estos grandes organismos internacionales, la ONU, las conferencias, están enfrentando por credibilidad y también por falta de financiamiento. ¿Y de dónde viene ese financiamiento? La gran cantidad de ese financiamiento viene de países y es proporcional a qué tan grandes sean esos países, ¿verdad? Dicho esto, el tema en ambiente, en términos generales, y ya luego hablando propiamente de los océanos, siempre ha sido la discusión de no hay suficiente financiamiento. Se estima que para efectos de implementar los proyectos en las diferentes partes del mundo se requiere cerca de unos 200 miles de millones de dólares. A partir de esta conferencia se llegó a recaudar unos 8.7 miles de millones de dólares. Es algo significativo, pero la brecha entre lo que se recaudó y lo que se requiere es sumamente grande. Hay un tema de los compromisos que tienen los estados y está en función del tamaño de sus economías. Hubo una gran ausencia en esa conferencia de una gran potencia y eso implica que en términos de credibilidad y en términos del financiamiento los países quedan a las expectativas.
Hay también un aporte importante del sector privado, y cuando me refiero al sector privado me refiero no solo de la sociedad civil, sino también, por ejemplo, de la empresa privada, de la filantropía, ¿verdad? Que juega también un rol allí importante. El punto es no solo tener el dinero, ese es un paso. El otro paso es cómo creamos los mecanismos financieros, que aparte son bastante complejos, no son sencillos. Por ejemplo, hay pago por servicios ambientales marinos, una forma, ¿verdad? Y cómo esos mecanismos económicos, financieros, perdón, esas herramientas se pueden implementar a las realidades de los países, que son muy distintas, ¿verdad? Entonces, pensar que una misma modalidad aplica para un país como Costa Rica, pero aplica también para una isla del Pacífico, hay que tener cuidado con esto. Entonces, ese es uno de los retos más grandes. Y el otro reto es, por ejemplo, la participación, lo que usted mencionaba en términos de los conocimientos ancestrales, tradicionales, de las comunidades. A eso me refiero con participación. ¿Cómo logramos una efectiva participación? No solo desde la academia, que es fundamental, sino también de otros saberes y otras percepciones que tienen mucho que decirnos sobre un manejo adecuado, sobre un manejo realista también del mar y del océano. En ese sentido, muchas poblaciones que habitan las costas lo han hecho desde épocas anteriores, muy anteriores, y las tradiciones con relación al mar versan también cuestiones culturales, religiosas, espirituales, que son muy importantes de resguardar y de comprender también como parte de esas prácticas que no necesariamente entran dentro de la dinámica occidental de producción o de utilización del mar solamente para efectos de consumo de los seres humanos. Entonces también hay una necesidad de centrar la atención en que el océano no solamente provee alimento, provee recursos genéticos, recursos minerales, recursos energéticos, sino que también es fuente de inspiración, es fuente de conexión y es fuente de entender el legado de estas poblaciones, que por lo general son poblaciones originarias de comunidades costeras y de islas, y que bueno, ese también es un legado que hay que proteger. Yo creo que desde hace ya unos años para acá hay un entendimiento y una necesidad de comprender que la búsqueda de soluciones solo puede hacerse a través de buscar esas soluciones en conjunto con las personas. Involucrar a las comunidades. Involucrar a las comunidades para buscar esas soluciones. En el caso del mar, es fundamental entender que el mar, el océano, está absolutamente conectado con cada una y con cada uno de nosotros. Como lo mencionábamos, las cuencas hidrográficas, tenemos que ver el mar desde las cuencas hidrográficas que atraviesan nuestras montañas, que atraviesan nuestros cantones. Desde ahí tenemos que generar esa comprensión de que las soluciones se tienen que buscar de una manera ecosistémica, integrada y a la par de las comunidades. Yo creo que lo que nos ofrece esta nueva versión de mundo en el que estamos viviendo es que si los líderes políticos no están teniendo la capacidad de comprender de que las soluciones se tienen que buscar en conjunto, sí tenemos que ser las comunidades y las organizaciones que nos interesa este tema de que busquemos las soluciones de manera articulada. Antes de la conferencia hubo un congreso, que es el congreso que reunió una serie de personas vinculadas con la academia y dieron una serie de observaciones que yo creería que hay que atender, recomendaciones, y que deberían ser ese camino que nos debería llevar hacia océanos más sanos, más resilientes y más productivos. Esta conferencia permitió demostrar que la alianza entre la academia, las comunidades y los líderes políticos tiene que verse reflejada en la búsqueda de estas soluciones para construir un océano más saludable. También insistieron en el tema del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible del objetivo 14, vida submarina. Exactamente, ¿de qué estamos hablando?
El objetivo 14 se centra en, como su nombre lo dice, diferentes metas vinculadas a la vida submarina, a cómo comprender la vida submarina desde diferentes perspectivas, no solo la biológica, sino también la química, la geoquímica, y entender que el mar es una complejidad de relaciones. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 buscan compromisos de todos los países y de las poblaciones para alcanzar un mundo que sea más sostenible. Estamos en un riesgo climático inminente y por lo tanto dentro de esas soluciones el tema del océano es muy importante. Hay otros objetivos sostenibles relacionados, pero este es fundamental en materia de conservación y sostenibilidad del océano. Ahora bien, esto implica que mediante ese financiamiento del que tanto hemos hablado se construyan soluciones integradas en los que los diversos actores puedan tener su parte, para que entre todas y todos podamos construir un futuro más sostenible para el océano, que ya de por sí sabemos que dependemos de él. Un tema muy importante a raíz de esto también es el tema de la exploración y la explotación de los fondos marinos, que es un tema que se ha desarrollado ya durante varios años, podríamos hablar de 2 décadas, y que realmente plantea esta gran paradoja de cómo podemos comprender o explotar algo si no lo conocemos. Y realmente la investigación en fondos del océano es crítica porque en este momento esa transición energética a la que María Fernanda hizo alusión al inicio del programa tiene que ver con cómo podemos utilizar esos recursos que se encuentran depositados en los fondos y cómo podemos de ahí entender qué pasa si extraemos ese tipo de cosas. Estos son temas que todos se abordan dentro del objetivo 14 para la sostenibilidad. También fue muy importante la firma del Acuerdo de Alta Mar, que Costa Rica ya ratificó y que tiene que ver con trabajar en diplomacia azul activa para que más países pues, se sumen a estas acciones. ¿En qué consiste y cuáles son los retos de este acuerdo? El Acuerdo de Alta Mar, en pocas palabras, es básicamente cómo vamos a regular lo que ocurre en esta zona, que está bastante alejada de la costa, ¿verdad? Que va más allá de la zona económica exclusiva, que es donde los países tienen los derechos, ¿verdad?, para la extracción, la exploración, y que históricamente ha sido una zona donde ocurre lo que sea. Y cuando digo ocurre lo que sea, ¿verdad?, es los barcos pescan de la forma en la que quieran, hay temas de criminalidad, hay temas de tráfico, ocurren muchísimas cosas. Entonces, el acuerdo es un gran logro, ¿verdad?, en la medida que los países, llevó mucho tiempo también su negociación, lograron ponerse de acuerdo en cómo vamos a acercarnos a una gestión de esta zona, que es una zona que en términos de gobernanza, es decir, de cómo la gestionamos, es compleja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo que, a diferencia de lo que sucede en tierra, no sucede en los océanos. No podemos establecer límites claros, ¿verdad? Es decir, son líneas imaginarias, son acuerdos a los que llegan los países, pero nosotros, por ejemplo, no le podemos decir a un pececito, hasta aquí llega la zona económica exclusiva de Costa Rica y ya no se me vaya de allí. Eso no pasa, ¿verdad? Y eso no pasa tampoco, por ejemplo, con las corrientes marinas, que son fundamentales. No, esto es Costa Rica y es lo único que nosotros cuidamos. Lo que suceda más allá no nos compete a nosotros. De allí es donde el acuerdo viene a establecer un hito importante en la gobernanza oceánica, porque primero no es fácil poner de acuerdo a una gran cantidad de países sobre un tema sumamente complejo y sobre un tema que despierta muchas tensiones políticas, porque hay grandes intereses no solo de los países, sino también de las grandes multinacionales que tienen un interés directo allí. Entonces, uno de los principales aspectos es cómo vamos a hacer la gobernanza, cuáles son las reglas que van a aplicar para este espacio que históricamente ha sido un espacio que podríamos llamarle tierra de nadie. ¿Y cuáles son los compromisos al respecto? Y reitero, porque ustedes lo han mencionado a lo largo del programa, todo esto será posible en el tanto tomemos conciencia, ¿verdad?, todas las habitantes del planeta, sobre la importancia de proteger a los océanos. Me imagino, Sebastián, que en eso usted tiene mucho que aportar. Claro que sí. Bueno, de la Fundación Amigos Isla del Coco
es básicamente nuestra tarea Es una del lucha día a día. diaria de ustedes, Sí. ¿verdad? Trabajar en una isla que se encuentra a más de 532 kilómetros de la costa pacífica, no es tarea fácil hacerle comprender a las personas que lo que hacemos, los residuos que generamos, lo que hacemos en nuestro día a día afecta directamente a este ecosistema tan lejano, que podríamos llamar tan lejano. Parte de lo que hemos entendido es que hay que utilizar muchísimo la tecnología, entender, digamos, las nuevas posibilidades que nos permiten tener experiencias inmersivas, tener la posibilidad de que las personas puedan observar realmente lo que sucede en el océano, porque muchas veces podemos decirlo y bueno, nos escucharán a muchos y a muchas hablar de la importancia del océano, pero que las personas puedan observar y entenderlo es parte de lo que hemos venido desarrollando con una serie de iniciativas de educación ambiental. Y esperamos que esto pueda seguir calando. En un reciente estudio del año pasado, de hecho de la Universidad Nacional, del IDESPO, apenas si la persona, las personas entrevistadas pudieron identificar 25% que era la isla del Coco, pero no identificaron ninguna otra isla que se encuentra en nuestro país. Eso habla de la poca identidad marina que tenemos. Exactamente, mucho hay que trabajar en ese sentido, pero ojalá más gente se suma a los esfuerzos que hace la Fundación de Amigos de la Isla del Coco, la Universidad Nacional, las universidades públicas y otras instituciones que trabajan por esto dentro y fuera del país, porque al final, pues el mar nos pertenece a todos y todas. Le invitamos a buscar más información sobre este tema en www.unacomunica.una.ac.cr y a que nos acompañen la próxima semana con más de estos temas en Una Mirada. Hasta pronto.